Buenos días a todas y a todas. Yo soy Darío Mora Jurado, soy profesor investigador también de la Escuela Judicial Electoral y a mí me va a tocar concluir estos temas del diplomado en consultas, ¿no? Y participación ciudadana. El día de hoy y mañana vamos a ver algunos temas ya relacionados con pues algún otro tipo de consultas que se pueden realizar. Vamos a ver algunos otros temas también relacionados y también pues obviamente podemos tocar algunos de los temas que ustedes ya hayan revisado en alguna de las sesiones anteriores y que quisieran tocar o conversar o tener algún punto sobre revocación de mandato, plebiscito, referéndum, o sobre el parlamento abierto, sobre el cabildo abierto, sobre la consulta indígena, es decir, cualquier tema que ustedes quieran tocar nuevamente, con todo gusto lo podemos revisar. La consulta indígena, hoy vamos a ver el tema de pues la consulta con personas con discapacidad y veremos mañana también algún tema de los adultos mayores. Pero lo primero que tenemos que revisar, bueno, acuérdense que ustedes también pueden participar en cualquier momento. La idea de estos cursos es su participación. Pueden abrir su micrófono, poner una manita ahí y con todo gusto participar. Bueno, el día de hoy vamos a concluir, les digo, con estas consultas o estos procesos de participación ciudadana. Vamos a centrarnos rápidamente también en, seguramente ya lo han visto, pero lo vamos a revisar nuevamente, pues cómo está el sistema electoral en México, cómo se pueden dar este tipo de consultas, cómo se pueden dar este tipo de participaciones de nosotros, la ciudadanía. En realidad, la participación en una consulta o la participación en un proceso ciudadano es lo que llamamos en otros lugares la democracia directa. Hay dos formas de decidir por un Estado, por la ciudadanía o por una sociedad. Lo pueden hacer vía la representación. Acuérdense que nuestro diseño electoral nos habla y nos dice que somos una república federal, pero también somos una república representativa. Al decir la legislación y la constitución que somos una república representativa, pues nos está diciendo automáticamente que nosotros vamos a elegir a los que nos van a representar y estas personas que nos van a representar pues van a tomar una serie de decisiones. Pero también está la participación directa, ¿no? Los procesos o las consultas de participación directa, en donde ahí nace pues lo que se llama la democracia participativa, la democracia directa, en donde nosotros como ciudadanas y ciudadanos pues vamos a elegir directamente sobre alguna consulta, ¿no? Sobre construir un edificio, construir un hospital, quizás se pueda dar, o se puede solicitar una consulta sobre hacer una obra importante, o se puede realizar también consultas, lo que seguramente ya vieron, plebiscitos, sobre alguna reforma a la ley. Porque muchas veces son las senadoras y los senadores y los propios legisladores y legisladoras las que resuelven sobre una reforma legal, pero quizá ella no, nosotros no nos preguntan, ¿no? Ya quieren que tengamos esta reforma constitucional o no quieren que tengamos esta reforma constitucional. De ahí la importancia de la democracia participativa, de la democracia directa, en donde se nos dice, bueno, van a participar directamente para tomar una decisión en particular. Y quizá estas decisiones se puedan referir a reformas constitucionales o a reformas legales o pues a la realización de alguna obra o a la realización de alguna política pública, como lo vamos a ver hoy y mañana. Vamos a revisar qué se puede hacer respecto a los temas de las personas con discapacidad, qué se puede hacer respecto a los temas relacionados con los adultos mayores. Pero aquí el tema central es revisar si le dejamos esa decisión a nuestras legisladoras o a nuestros legisladores, o si es mejor que nos los consulten a nosotros directamente, como esta figura, por ejemplo, que se acaba de dar, que seguramente ya revisaron, de la de revocación de mandato. Es importante que la ciudadanía se pronuncie sobre algún gobernante ya
en el ejercicio de su gobierno, o dejamos que, bueno, ya lo elegimos por 6 años, entonces, bueno, que concluya su periodo de 6 años sin interrumpirlo a la mitad para en un momento dado solicitar la revocación directamente a través de una decisión. Otro punto muy importante es quién debe organizar estas consultas, estos procesos de participación ciudadana, si las debe organizar el INE o dejamos solamente al INE para que organice elecciones y todos estos procesos de participación ciudadana se los dejamos a otra autoridad. Y después, pues, ¿qué tan seguido deben ser estos procedimientos? Porque como ustedes ya vieron, revocación de mandato, pues tienen un costo importante, tienen una serie de implementaciones que se tienen que realizar, una serie de logística, también pues se tienen que armar ahí diversas casillas que se deben de instalar para poder nosotros acudir a esa consulta. Finalmente, otro tema muy importante que se tendrá que revisar por las legisladoras y los reguladores en estos procesos de consulta o en estos procesos de participación ciudadana será, pues quizá ya con el avance de la tecnología, quizá ya podemos tener más procedimientos de participación ciudadana emitiendo nuestra decisión desde una plataforma electrónica. Y ya vieron lo complejo que fue este tema de revocación de mandato. Es la última participación que hemos tenido como ciudadanas o ciudadanos. Imagínense ese procedimiento ya vía electrónica desde nuestro celular, desde nuestra tableta, desde nuestra computadora. Creo que lo haría mucho más eficiente, pero déjenlo eficiente. Creo que ahí ya podríamos tener más procedimientos de participación ciudadana desde una plataforma electrónica con menos costos y así decidir. Porque siempre se ha cuestionado mucho y se nos dice, oye, pero es que imagínate que cada 15 días tengamos un procedimiento de participación ciudadana. ¿Cuánto va a costar eso de dinero? Y no es posible que tengamos alguna autoridad pues que constantemente esté organizando estos procesos de participación ciudadana. Entonces, ojalá en unos años la tecnología nos apoye para hacerlos de una forma muy rápida, de una forma muy clara y sin tantos gastos que se tengan que hacer. Si simplemente es una consulta directamente electrónica, que en un futuro debería de ser así, bueno, podremos aumentar este tema de nuestra participación democrática, nuestra participación ciudadana directamente en la toma de decisiones para asuntos relacionados con nuestro país, tanto de las autoridades que gobiernan nuestro país como de las legislaciones para modificarlas, como de una determinada obra que se tenga que realizar, pues que nos consulten a la ciudadanía, ¿no? Que exista una verdadera democracia participativa directa, pero apenas estamos empezando en estos temas y tenemos que revisarlos. Ya vieron que llegaron casos al tribunal relacionados con la revocación de mandatos. El día de hoy el tribunal va a emitir el dictamen del tema de la revocación de mandato, como con los resultados, no obviamente sobre esto de la revocación del mandato, porque también en ese tema pues se le dejó a la Sala Superior esa atribución de emitir el dictamen de la revocación de mandato y decidir si fue vinculante la decisión o no. Otro problema que tenemos en estas consultas participativas de toda la ciudadanía es también el aforo que acude a esta consulta. Por ejemplo, si hacemos un plebiscito solicitándole a la ciudadanía que vote a favor o en contra de la construcción de un puente, por ejemplo, en alguna determinada localidad, bueno, si nada más participa el 10% o el 15%, pues no vamos a saber estrictamente si la ciudadanía quiere que se realice ese puente o no quiere que se realice ese puente. O como sucede en otros casos del mundo, le preguntan a la ciudadanía, oye, ¿quieres que se haga un hospital o quieres que se haga un parque? Tú decides cuál de las dos cosas, etcétera, ¿no? Y lo decide la ciudadanía. Sin embargo, también otro tema que tenemos que revisar en México, que es un tema muy complejo, es que aquí no somos como los países nórdicos o como Suecia, ¿no? Como Noruega, Finlandia, etcétera, que esos países son de 5 o 10 millones de habitantes.
Entonces, una consulta directa a la ciudadanía es más sencilla porque estamos hablando de una ciudadanía, por ejemplo, de 5 millones. Entonces se le consultan esos 5 millones sobre alguna obra pública, sobre alguna reforma legal, sobre algún otro tema que resulte interesante para la ciudadanía. Qué importante, pero son 5 millones. En México somos 93 millones. Entonces una consulta de participación ciudadana pues es mucho más compleja, es mucho más costosa. ¿Y cuántas consultas podríamos hacer, por ejemplo, año con año sobre determinados temas? Incluyendo el que vamos a ver el día de hoy, que es el tema de discapacidad. Y después también se tiene que revisar, obviamente, si esta consulta se llevó a cabo con todas las normas que marca la ley, conforme a lo que señala la Constitución, si efectivamente, como por ejemplo en la revocación de mandato, se obtuvo el 40% por lo menos de los que están en la lista nominal, o si no se obtuvo. ¿A qué me refiero con esto? Que es una nueva forma de participar que tenemos las ciudadanas y los ciudadanos. Es una nueva participación política. Es una nueva forma de hacer una democracia participativa directa, pero necesitamos ir creando las herramientas necesarias poco a poco y tener obviamente la legislación aplicable para realizar todos estos procedimientos de participación ciudadana. Además de que tenemos que tener, como ya lo vimos, las autoridades necesarias para que realicen todos estos procedimientos de participación ciudadana. Entonces, poco a poco apenas vamos empezando. Pero sí es muy importante que el Estado mexicano implemente en su legislación y desde la Constitución todos estos temas de participación ciudadana en diversos procesos que tengan que ser obviamente democráticos. Acuérdense que en México estamos en una democracia constitucional. ¿Qué quiere decir que estamos en una democracia constitucional? Bueno, que por ahí nuestra constitución nos habla de que somos un país con un sistema democrático. ¿Y qué quiere decir que somos un país con un sistema democrático? Bueno, que todos tenemos los mismos derechos, pero además que deben existir las autoridades que nos protejan esos derechos y que efectivamente sean reales esos derechos que tenemos todas y cada una de las ciudadanas y de los ciudadanos mexicanos y de toda la demás población o la demás parte de la sociedad, pero que se nos protejan estos derechos. Y entre esos derechos está pues nuestra participación en diversos procedimientos de participación ciudadana para tomar una serie de decisiones. Ahora, actualmente, como está el diseño en nuestro país, pues son dos las autoridades que se encargan de revisar, entre otras, que se encargan de revisar todo este tema de los procedimientos participativos, la democracia participativa, las consultas que se le hagan a la ciudadanía. Como vieron hace poco, pues en este tema de la revocación de mandato intervinieron dos autoridades muy importantes. Primero el INE, organizando todo el procedimiento de la revocación del mandato, y luego el tribunal revisando todos los temas relacionados con la revocación de mandato. El Tribunal Electoral en estos procedimientos de democracia participativa es la autoridad que debe de revisar que todos estos procedimientos cumplan estrictamente con lo que señala la legislación y que todos estos procedimientos también cumplan estrictamente con lo que señala la Constitución. Inclusive, como vemos en este procedimiento de la revocación de mandato, pues es el Tribunal Electoral el que en última instancia hace el conteo final, hace el dictamen y señala al Tribunal Electoral si es vinculatoria o no es vinculatoria esta decisión de la revocación de mandato. No es el INE, es el tribunal. Pues habrá que revisar todos estos diseños y bueno, para que se cumplan con todos estos temas de la democracia, con todos estos temas de los principios constitucionales que deben de regirse también en estos procedimientos de participación ciudadana, pues tenemos obviamente, como ya les dije, al Tribunal Electoral que lo va a revisar. Es la autoridad
que conforme a la Constitución debe de revisar el estricto cumplimiento de lo que dice la Constitución en estos procedimientos de participación ciudadana. Ahora, ¿cómo le hace el tribunal? Bueno, el tribunal debe apegarse a lo que dice la Constitución, ojo, y a lo que dicen los tratados internacionales. Y por ahí la Constitución nos habla directamente en su primer artículo, el primer artículo de la Constitución, nos dice pues que todas las personas en México tenemos incorporados derechos humanos, que los derechos humanos que tenemos todos son universales. Eso quiere decir todos simplemente tenemos aquí en el Estado mexicano incorporados derechos humanos porque son universales. También la propia Constitución nos habla de derechos fundamentales, que son todos los derechos que protege también la norma constitucional. Ojo, los derechos humanos son derechos universales que cualquier Estado en el mundo debe de proteger. Esos son los derechos humanos. Sin embargo, los derechos fundamentales son aquellos derechos que protege ya nuestro sistema jurídico mexicano. Pues hay que hacer aquí una distinción primera muy importante. No es lo mismo derechos humanos que derechos fundamentales. Los derechos humanos son los que se protegen en todo el mundo porque están incorporados a la persona, pero ya los derechos fundamentales son los que protege directamente mi sistema jurídico dentro de mi país. En México hay una protección muy completa de los derechos humanos conforme al texto constitucional. Y en ese primero de la Constitución también nos dice que se deben de proteger todos los derechos humanos también que se encuentran entre los tratados internacionales. Por eso fue tan importante la reforma constitucional del 2011, donde se dice en el primero de la Constitución, pues deben de cumplirse y protegerse una serie de derechos humanos, que en este caso ya son derechos fundamentales, todos aquellos derechos humanos que estén plasmados en la Constitución y todos aquellos derechos humanos que estén plasmados en los tratados internacionales obligatorios para el Estado mexicano, son derechos fundamentales. Es decir, está obligado el Estado mexicano a darle protección a esos derechos humanos. Y ojo, dentro de esos derechos humanos, que luego son derechos fundamentales porque los protege el sistema mexicano, también tenemos una clasificación de esos derechos fundamentales. Tenemos por ahí garantías individuales, derechos civiles, derechos sociales, y por ahí también tenemos derechos políticos. El artículo 35 y el artículo 38 de la Constitución hablan de los derechos políticos que se deben de proteger en el Estado mexicano. Y dentro de esos derechos políticos, obviamente, está la participación en estos procesos de participación ciudadana. Para elegir determinado tema, pues tenemos derechos políticos que, obviamente, las autoridades en México deben de proteger. Tratándose de procedimientos para elegir algún tema por estos procedimientos ciudadanos, tratándose obviamente de estos procedimientos ciudadanos, lo que necesitamos entonces es, obviamente, revisar, pues, qué autoridad los va a organizar. Y entonces, hasta ahorita lo que tenemos es que estos procedimientos ciudadanos o estos mecanismos de participación ciudadana los organiza el INE. Habrá que revisar los temas también en las entidades federativas si se tienen procedimientos de participación ciudadana, quién revisa estos procedimientos. Pero tratándose a nivel nacional, los organiza y los revisa el INE. Entonces, cuando entra en funciones el INE, automáticamente entra en funciones el tribunal. Porque la propia Constitución nos dice que todos los actos y resoluciones que realice el INE pueden ser revisados ante el tribunal. Por eso ustedes vieron que llegaron muchas demandas ante el tribunal relacionadas con este tema de la revocación de mandato. Que si había espectaculares, que si no había espectaculares, que quién pagó los espectaculares, que de dónde salió el dinero para pagar los espectaculares, que están prohibidos los espectaculares, que no están prohibidos,
que puede pronunciarse el presidente de la República sobre la revocación de mandato para que la ciudadanía acuda el día de la jornada electoral para esta revocación de mandato, que no puede pronunciarse el presidente, que pueden hacer los políticos, los legisladores sobre este tema de revocación de mandato. Todas estas dudas que surgieron, pues se volvieron demandas y se presentaron ante el tribunal para que el Tribunal Electoral resolviera sobre todos estos asuntos relacionados con la revocación de mandato. Se impugnó la convocatoria, luego lo que dice la legislación también se impugnó, luego quiénes podían participar, quiénes no, luego acuérdense, se presentaron muchos procedimientos especiales sancionadores para revisar los temas de la propaganda, está permitida, no está permitida la propaganda de este tema de revocación de mandato. Pueden pronunciarse las legisladoras o los legisladores o no, pueden pronunciarse los órdenes de gobierno federales, estatales o municipales o no. Algo que parece muy sencillo, un procedimiento de revocación de mandato, pues generó muchas controversias que llegaron al tribunal y que tiene que resolver el tribunal. Además, como ya les dije, pues el tribunal tendrá que hacer el dictamen final del cómputo sobre este tema de revocación del mandato, pues, que parece que ya está listo, ¿no? Bueno, no solamente revocación de mandato, es plebiscito, es referéndum, son otras consultas como las que vamos a ver entre hoy y mañana, y entonces aquí interviene el INE, y cuando interviene el INE en la organización de todos estos procedimientos o estos mecanismos de participación ciudadana, pues actualmente automáticamente se activa la participación del Tribunal Electoral para revisar que se cumplan con todas las normas para realizar estos mecanismos de participación ciudadana. Entonces, el Tribunal Electoral, como ya lo hemos señalado en otras ocasiones, pues es un tribunal de carácter constitucional. Ya tiene esas atribuciones. Al decirles yo que es un tribunal de carácter constitucional, eso quiere decir que es un tribunal con jurisdicción constitucional, que es un tribunal que tiene que revisar, en primer lugar, que todos estos mecanismos de participación ciudadana cumplan con lo que dice la Constitución y posteriormente, obviamente, cumplan con lo que dice la ley y cumplan con lo que dicen los lineamientos del INE. Pero ojo, se pueden a lo mejor emitir lineamientos del INE para un mecanismo, para un asunto de participación ciudadana, y estos lineamientos del INE, pues quizás se puedan impugnar por alguna de las autoridades correspondientes, por alguna de las partes, señalando que son inconstitucionales. Entonces el tribunal de entrada tiene que revisar si por ejemplo, si la legislación relacionada con este procedimiento de participación ciudadana es conforme a la Constitución. Después, si los lineamientos del INE que emita relacionados con este tema de participación ciudadana también son constitucionales los lineamientos, y después si todos los actos y resoluciones que realice el INE para implementar este procedimiento de participación ciudadana, cualquiera que sea, plebiscito, referéndum, revocación del mandato, etcétera, pues también todos sus actos y resoluciones del INE obviamente se ajusten a la Constitución. Entonces, bueno, a partir del 2012, el tribunal emitió una serie de conceptos que se han revisado inclusive en otros países del mundo, porque, bueno, se dice primero que el Tribunal Electoral es un tribunal con control de la constitucionalidad. Esto es lo que les estoy diciendo. Al hablar de control de la constitucionalidad, quiere decir que es un tribunal que va a vigilar que se aplique las normas constitucionales. Ojo, el Tribunal Electoral va a vigilar que se apliquen las normas constitucionales frente a cualquier otra norma. Primero debe privilegiarse a la Constitución. Obviamente también, al hablar de que deben privilegiarse las normas constitucionales, pues en automático estamos hablando que deben de privilegiarse las normas o los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Entonces, para estos procedimientos de participación ciudadana, el tribunal debe revisar estrictamente que se cumplan con las disposiciones constitucionales.
y que se cumplan con las disposiciones convencionales. Pero además el tribunal debe de revisar pues cuál es la experiencia en otros países cuando se impugnan estos procedimientos de participación ciudadana. Eso es lo que quiere decir el segundo concepto que está en esta lámina de bloque de constitucionalidad. El tribunal no solamente debe de proteger lo que dice la Constitución y lo que dicen los tratados internacionales cuando se realizan estas consultas o estos procedimientos de participación ciudadana. El tribunal también tiene que revisar cómo han resuelto en otros casos tribunales de otras partes del mundo en asuntos relacionados con este tema, o cómo ha resuelto la Suprema Corte en otras experiencias, cómo ha resuelto el propio Tribunal Electoral en otras experiencias. Por ejemplo, ahorita tuvimos revocación de mandato, hace poco. Llegaron muchas demandas al tribunal, se resolvieron esas demandas en el tribunal y generaron precedentes. ¿A qué me refiero con esto? Cuando se tenga otro tipo de revocación de mandato, entonces ya vamos a tener todos estos antecedentes. Miren, en la primera revocación de mandato, en el primer procedimiento de revocación de mandato, lo que pasó fue esto. Se impugnó la ley, se impugnaron lineamientos, se impugnaron las atribuciones del INE, se impugnaron espectaculares, se impugnaron la intervención de diversas autoridades de los órdenes de gobierno. Y eso generó precedentes. Esos precedentes que generó y que esos asuntos que resolvió el tribunal y quedaron ahí como sentencias definitivas inatacables, pues todos esos precedentes que surgieron de la revocación de mandato van a servir para dos cosas. Primero, para que posteriormente las legisladoras y los legisladores creen una nueva ley, ya conforme a los criterios que emitió el tribunal. Además, para que si en un momento dado el INE tenga que dictar lineamientos sobre otro procedimiento de revocación de mandato, pues ya tenga ahí los precedentes. ¿Qué dijo el tribunal que estaba bien? ¿Qué dijo el tribunal que no estaba bien? O en su caso, si algún asunto llegó a la Corte, ¿qué resolvió la Suprema Corte sobre esos asuntos? Pero también revisar en otros países si se ha dado la revocación de mandato, qué fue lo que sucedió en otros países y qué criterios emitieron tribunales de otros países. Hay que revisar todo eso para poder tener leyes más eficientes en estos mecanismos de participación ciudadana. Hay que empezar con la ley, que esta ley sea más eficiente, y luego hay que seguir qué ha dicho la autoridad organizadora de estos procesos o de estos mecanismos de participación ciudadana, si es la autoridad idónea para organizarlos y qué criterios ha emitido también esa autoridad. Entonces, bueno, todos estos precedentes que se van generando a partir de esos mecanismos de participación ciudadana forman parte del bloque de la constitucionalidad, como dice la lámina. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Que el tribunal tiene que revisar cuando se dé cualquier procedimiento o cualquier mecanismo de participación ciudadana, el tribunal tiene que revisar que todo sea conforme a la Constitución, tiene que revisar que todo sea conforme a los tratados internacionales y tiene que revisar todos los precedentes que se tengan a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, de entrada, pues habrá que revisar si en otros países existe la figura de revocación de mandato, si en otros países existe un tribunal electoral o un tribunal constitucional que revise que estos procedimientos se ajusten a la Constitución y se ajusten a los tratados internacionales. Y no crean que la experiencia es amplia, son pocos los países en el mundo que realizan, por ejemplo, este procedimiento de revocación de mandato. Pero si hay otros países en el mundo muy importantes, los países, las democracias más avanzadas, que no tienen este tema o este mecanismo de revocación de mandato, pero sí tienen mecanismos importantísimos, como el plebiscito y el referéndum. Por ejemplo, un caso que nunca se me va a olvidar fue un caso en Canadá, donde Canadá tiene ahí un estado que se llama Quebec. Ese estado de Canadá, pues es una parte de Canadá muy grande, económicamente muy fuerte, donde las personas, la mayoría de las personas que viven en Quebec hablan en francés,
Es decir, es un estado dentro de Canadá muy fuerte, muy independiente, con una economía muy viva, donde los ciudadanos les encanta participar en todos estos procesos o estos mecanismos de participación ciudadana. Canadá es una democracia muy avanzada. Canadá tiene muchos temas del sistema anglosajón y la ciudadanía en Canadá le encanta estar participando en estos procedimientos. Pero ¿qué creen que pasó hace algunos años? En Quebec hace algunos años, pues se estaba presionando ahí a las autoridades de Quebec porque un grupo de ciudadanos muy importante dentro de Quebec, un grupo de ciudadanos muy importante dentro de Quebec, fíjense, querían separar a Quebec de Canadá y hacer a Quebec una nación independiente. Entonces íbamos a estar México, Estados Unidos, Canadá y Quebec, si era posible que se separaran o que no se separaran. Entonces, bueno, las autoridades de este estado de Quebec, pues tenían tal presión de tanta ciudadanía ahí que quería separarse, que dijo, bueno, vamos a hacer un plebiscito, un procedimiento de estos, un mecanismo, vamos a implementar un mecanismo de participación ciudadana, a ver qué decide la ciudadanía. O sea, yo espero que algún día lleguemos a esos niveles de democracia en México, donde la ciudadanía decida si se separan de Canadá o no se separan de Canadá, por ejemplo, en este caso de Quebec. Bueno, también hay que revisar ahí en Canadá cuáles fueron las autoridades que organizaron este mecanismo de participación ciudadana. Si se organizó bien, hay que revisarlo también. Si se impugnó algún tema, que creo que no se impugnó ningún tema, porque bueno, ahí en Canadá la cultura es muy avanzada, la ciudadanía es muy avanzada, es muy participativa. Le gusta mucho en Canadá a la ciudadanía participar en todas las decisiones para su país, y entonces hay muchos mecanismos de participación ciudadana en Canadá. Bueno, en este caso de Quebec había una tal presión ante el gobierno de Quebec que se decidió y se dijo, bueno, vamos a hacer un plebiscito. Vamos a preguntarle a todas las ciudadanas y todos los ciudadanos que viven en Quebec si quieren seguir dentro de Canadá o si quieren separarse y ser un país independiente. Y vean, en las normas de Canadá está esa posibilidad. En México obviamente no está esa posibilidad, ¿no? En muchos países de Latinoamérica no está esa posibilidad, pero en las democracias más avanzadas del mundo, como puede ser Canadá, sí está esa posibilidad. Y entonces se convocó a un plebiscito, a un mecanismo de participación ciudadana, y se le preguntaron a las ciudadanas y a los ciudadanos, ¿quieres seguir en Canadá o quieres separarte de Canadá? Y quieres que Quebec sea un país independiente. Fíjense hasta dónde llegó el tema. Entonces vean cómo aquí sí hay una democracia directa y efectiva, porque lo que se decida se va a decidir. ¿Y quiénes lo van a decidir? Directamente las ciudadanas y los ciudadanos, no nuestros representantes en el Parlamento, en este caso de Canadá, no los representantes en el Parlamento por los que nosotros votamos, no. En este caso vamos a decidir directamente nosotros. Democracia participativa directa. Existe esa figura en Canadá, figura importantísima que les digo, ojalá en algún día en México lleguemos a esos niveles que se les pregunte directamente a la ciudadanía sobre temas tan importantes como ese que sucedió en Canadá. Le preguntaron a la ciudadanía, ¿quieres seguir en Canadá o quieres que Quebec sea un país independiente? Y bueno, se celebró ese procedimiento, ese mecanismo de participación ciudadana, se celebró ese plebiscito y ¿saben cómo quedaron los resultados? Resultados que llamaron mucho la atención. 52% dijo nos queremos quedar en Canadá, 48% dijo nos queremos separar de Canadá.
Fue un caso que llamó muchísimo la atención en México porque estuvo muy cerrado ese mecanismo de participación ciudadana, donde el resultado final fue 48-52. Sin embargo, ganó la mayoría, 52%, frente al 48% que dijeron que querían separarse. Vale la pena hacer una investigación sobre ese tema porque, bueno, habrá que ver cuántos participaron de toda la ciudadanía que podía participar. ¿Cuál fue el porcentaje de participación? Luego habrá que ver también, muy importante, quién organizó ese procedimiento de participación ciudadana, quién contó, ¿no?, los votos y quién emitió el resultado final para que sea vinculante, como dice aquí en México respecto a la revocación de mandato, para que sea vinculante ese plebiscito que se realizó en Canadá. Y sobre todo, como ya vimos que lo tenemos también en México, pues qué número necesitamos mínimo de participación ciudadana para que ésta sea vinculante y se atienda a lo que estrictamente, a los resultados que estrictamente manda ese procedimiento o ese mecanismo de participación ciudadana. Bueno, fíjense, en Canadá quedó 52-48. Yo me pregunto qué hubiera sucedido si el 42% hubiera sido la parte que decida separarse de Canadá. Quizá en estos tiempos estaríamos hablando de Norteamérica con 4 países, ¿no? México, Estados Unidos, Canadá y Quebec. Sin embargo, como la encuesta quedó 52-48 y ganó el 52% para quedarse dentro de Canadá y no separarse, pues sigue siendo Quebec pues simplemente una parte de los estados de Canadá, pero no es un país independiente. Pero vean la importancia y hasta dónde puede llegar un mecanismo de participación ciudadana. Por eso es importantísimo en México que el INE tenga las reglas muy claras para todos estos procedimientos de participación ciudadana y que también el Tribunal Electoral pueda revisar todos estos mecanismos que se lleven conforme a lo que dice la Constitución, revisando obviamente precedentes que hayan sucedido en México o precedentes también que hayan sucedido en otras partes del mundo y cómo se han resuelto algunos casos o algunas impugnaciones que se han dado sobre estos procedimientos de participación ciudadana. Pero insisto, es importantísimo tener un verdadero diseño eficaz, una muy buena estructura. Y les digo, ojalá la tecnología nos apoye en un futuro, porque sí son muy costosos estos procedimientos de participación ciudadana, ya sean a nivel nacional o a nivel local, son muy costosos, echan a andar a dos autoridades muy importantes como el INE y el tribunal, y también obviamente pues son procedimientos, como ya vimos, que en muchos casos el INE señaló pues que no tenía el presupuesto suficiente, y después el INE tuvo que instalar menos casillas de las casillas que instala para una elección presidencial, y luego la participación ciudadana pues fue del 17%. De una lista nominal de 93 millones, solo acudió a este último procedimiento de revocación de mandato, solamente acudió el 17%. Entonces hay que revisar todos esos temas. Insisto, desde la legislación primero, después los lineamientos, después qué autoridades van a revisar todo este tema, quién va a organizar este mecanismo de participación ciudadana, quién va a revisar que organizó el mecanismo de participación ciudadana lo haya organizado conforme a lo que dice sobre todo la Constitución y a lo que dice la ley, y vigilar estrictamente que se cumplan con los derechos políticos de todas las personas. Es decir, que quienes quieran participar en estos procedimientos puedan participar ejerciendo sus derechos políticos conforme lo establece la Constitución y conforme lo establecen los tratados internacionales. Para tener una verdadera calidad democrática en nuestro país, son necesarios, obviamente, estos mecanismos de participación ciudadana, pero también es necesario una autoridad que los organice y otra autoridad que vigile que se cumplan con las normas constitucionales
y con las normas convencionales en todos estos procedimientos de participación ciudadana. En México tenemos el diseño, tenemos la Constitución nos habla de la protección de los derechos políticos de todas las personas para participar en estos procesos de participación ciudadana, y también tenemos a las autoridades, el INE, como ya vimos, y el Tribunal Electoral en un procedimiento nacional. Y si tuviéramos un procedimiento de participación ciudadana estatal, pues ahí también tendría que intervenir quizá el Instituto Estatal Electoral y quizá el Tribunal Electoral de la entidad federativa respectiva. Habrá que revisar todo ese tema, habrá que revisar todo ese diseño, habrá que ver si puede haber procedimientos de participación ciudadana solamente a nivel local, o inclusive solamente a nivel municipal. A lo mejor hay algún plebiscito ahí que solo le interesa en lo particular a un municipio, entonces podrían desarrollarse procesos solamente a nivel municipal. O sea, vean cómo apenas estamos empezando con estos temas. Necesitamos una legislación sólida y necesitamos autoridades que revisen, una que organice el procedimiento y otra que revise que todo ese procedimiento es conforme a la ley y a la Constitución. Actualmente, insisto, tenemos al INE, tenemos al tribunal, y si queremos fortalecer los procedimientos democráticos en nuestro país, si queremos tener una mejor calidad democrática en nuestro país, pues obviamente deben de implementarse todos estos mecanismos de participación ciudadana, para que seamos nosotros, las ciudadanas y los ciudadanos, los que decidamos muchas cosas ya directamente, que no sean las senadoras o los senadores, porque son nuestros representantes. Habrá muchos casos que lo tengamos que decidir nosotros directamente el día que acudamos a la urna y tomamos la decisión, si no, etcétera, de acuerdo al mecanismo de participación ciudadana. Pero insisto, es muy importante tener las autoridades, y bueno, ya están ahí las autoridades, ahora hay que hacer más eficiente la legislación y que quede muy claro pues todos estos temas, ¿no? Que se dieron ahorita en la revocación de mandato, del presupuesto, de qué propaganda se podía realizar y qué propaganda no se podía realizar, quiénes se podían pronunciar, quiénes no, si no estoy de acuerdo con un espectacular, por ejemplo, cuál es el medio de impugnación idóneo para promoverlo ante el tribunal. Como se trataba obviamente de la elección presidencial, se trataba de revocación de mandato del presidente de la República, pues es un asunto que, conforme a la legislación, pues la autoridad competente es directamente la sala superior. Pero podemos tener revocación de mandato para una gobernatura, por ejemplo, o podemos tener revocación de mandato para quizá un presidente municipal, etcétera. Habrá que ver siempre los casos y siempre cuál es el mecanismo de participación ciudadana, pero sí es muy importante que nos quede claro pues que tenemos que contar con estas autoridades, como es el INE, una autoridad nacional, y como es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, un tribunal constitucional que de entrada tiene que revisar que dice la Constitución y que dicen los tratados internacionales, y todos esos principios que están en la Constitución y todos esos derechos humanos que hablan los tratados internacionales y la propia Constitución se deben de proteger en un mecanismo de participación ciudadana, cualquiera que sea. Tenemos muy fresco la revocación de mandato, pero puede haber otros procedimientos de participación ciudadana donde también el tribunal tendrá que revisar que se puedan ejercer de una forma eficiente los derechos políticos de todas las personas, y que la autoridad que organizó ese procedimiento se haya ajustado directamente a la legislación, a la ley y a la Constitución. Y quienes participan en ese procedimiento de consulta ciudadana pues también cumplan estrictamente con lo que señala la Constitución y la ley. Entonces, ojo, pues son indispensables el INE y es indispensable el Tribunal Electoral para estos mecanismos, para implementar estos mecanismos. Y si es a nivel local, también será indispensable, obviamente, la participación quizá del Instituto Estatal Electoral y también la participación del Tribunal Electoral de la entidad federativa. Recordemos que todas las entidades federativas tienen un NOPLE y todas las entidades federativas tienen un tribunal electoral. Entonces habrá que revisar si en cada una de las entidades federativas se tiene la idea también de llevar a cabo estos
mecanismos de participación ciudadana para que se tomen decisiones ya directamente en lo local o se tomen decisiones ya directamente en lo municipal para un ayuntamiento estrictamente, ¿no? Y aquí fíjense quién tiene, nos dice también el primero de la Constitución, que ya platicamos de él, que son todas las autoridades en el ámbito de sus competencias las que tienen la obligación de proteger, entre otras cosas, los derechos humanos. Entonces, todas las autoridades, al señalar la Constitución, al hablarnos la Constitución de todas las autoridades, quiere decir que está implicado el INE y que están implicados también los institutos estatales electorales. Entonces, cuando se organiza un mecanismo de participación ciudadana, pues deberán siempre estar muy atentas todas las autoridades de que no se vulneren derechos humanos de todas las personas, es decir, no se vulnere, perdón, el derecho político de una persona de acudir ese día a esa consulta ciudadana y que esté ahí, ¿no? La papeleta que le van a dar para que emita su decisión y que esa decisión sea bien contada, no se pierda su voto o su decisión, sea bien contado y que todo esto se cumpla conforme a lo que dice la Constitución o la ley y sobre todo que se proteja su derecho humano de participación política. Porque muchos dicen, no, pues ese derecho político lo deben de proteger los tribunales electorales, pero vean cómo no. La Constitución nos dice todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, obviamente de todas las personas, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Aquí el principio más importante es el de progresividad, porque nos dice aquí la Constitución, cuando exista duda sobre proteger o no un derecho humano, se tiene que proteger. Necesariamente se tiene que proteger y hay que buscar la interpretación más importante que proteja ese derecho humano. Y entonces llegan cuestionamientos muy interesantes al Tribunal Electoral relacionados con estos mecanismos de participación ciudadana que quizá no nos imaginemos que se puedan suscitar. Por ejemplo, si hay un espectacular, ¿puede una autoridad de gobierno, ¿no?, poner un espectacular y decir acudan al procedimiento de revocación de mandato? ¿Puede o no puede, por ejemplo, un presidente municipal? ¿Puede poner espectaculares durante la revocación de mandato o no puede poner espectacular? Y luego, ¿con qué dinero va a poner esos espectaculares? Entonces, hay que ver qué dice la ley y quizá la ley diga que no, pero después hay otro problema. La libertad de expresión es un derecho humano. En este tema es un derecho político porque está relacionado con un tema político que es la revocación de mandato. Entonces llegan casos al tribunal y el tribunal tiene que revisar, bueno, está la prohibición de poner el espectacular, pero por el otro lado está la libertad de expresión de estas personas. Y luego por otro lado también está el derecho a la información. Entonces vean cómo aquí ya tenemos diferentes temas que hay que proteger, se puede decir o no el espectacular, quién pagó o no el espectacular, hay que proteger el derecho de la libertad de expresión, hay que proteger el derecho de la información y luego también lo que digan los periodistas en el procedimiento de revocación de mandato, pues se tiene que respetar porque por ahí hay una jurisprudencia del tribunal que habla de una tutela mayor que se tiene que dar a los periodistas, ¿no? Los periodistas, por ejercer esta función de periodistas, debe darse una protección más amplia a su libertad de expresión y a su derecho a la información. Y dice también el Tribunal Electoral, de entrada todo lo que diga un periodista se tendrá como cierto y lícito, salvo prueba en contrario, pero de entrada no vamos a limitar las expresiones, sobre todo de los periodistas, porque los periodistas son los que les informan posteriormente a toda la ciudadanía. Entonces debe haber un mandato protector de sus derechos humanos, entre ellos la libertad de expresión y el derecho de la información en el ejercicio del periodismo. Y es una jurisprudencia del Tribunal Electoral
que obliga a todas las autoridades, atendiendo a este primero de la Constitución que dice que se deben de proteger la libertad de expresión y el derecho a la información. Entonces vean cómo no es tan sencillo y llegan muchos casos de estos mecanismos de participación ciudadana al tribunal que no es tan sencillo resolverlos. Porque por un lado nos dicen, oye, no se pueden poner espectaculares, oye, no se pueden pagar espectaculares. Así lo señala la ley, pero por otro lado están los derechos humanos de las personas para expresarse y el derecho a la información que tenemos todos de que nos digan pues de qué se trata el tema de la revocación de mandato. Entonces llegaron ahí los asuntos, quién se puede pronunciar, quién no se puede pronunciar, se pueden poner espectaculares, no se pueden poner espectaculares, se dictaron medidas cautelares en muchos casos para dar de baja alguna propaganda relacionada con la revocación de mandato y posteriormente en su caso sancionar o no sancionar a los que resultaran responsables. O sea, no es nada sencillo, en pocas palabras. Y en conclusión, tenemos que atender primero a lo que dice la Constitución sobre todos estos mecanismos de participación ciudadana. Tenemos que atender a la Constitución y obviamente tanto el INE como el tribunal deben de velar que se cumpla con la Constitución. Si hay un acto, si hay una resolución, si hay unos lineamientos también del INE que no son conformes a la Constitución, pues para eso está el Tribunal Electoral, para revisar que todo lo que haga el INE sea conforme a la Constitución. Entonces, finalmente, la autoridad máxima en estos procedimientos de participación ciudadana será el tribunal. Y ojo, como ya lo hemos señalado, cuando resuelve el tribunal, pues es la última instancia, ¿no? Sus sentencias son definitivas e inatacables y no podemos irnos más para allá. Y ojo, si tenemos procedimientos o mecanismos de participación ciudadana dentro de las entidades federativas, acuérdense que el 133 de la Constitución nos dice que las normas locales no pueden ir más allá de las normas constitucionales, ¿no? Como dice aquí el 133, esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados internacionales que estén de acuerdo con la Constitución, celebrados por el presidente y ratificados por el Senado, serán la ley suprema de la Unión. Y luego aquí es lo importante, nos dice el 133 de la Constitución. Los jueces de cada estado, de cada entidad federativa, se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados. Vean aquí es lo importante, a pesar de que las disposiciones, a pesar de disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones locales. Entonces, imagínense que se organice un mecanismo de participación ciudadana en una entidad federativa conforme a la ley local, conforme a la constitución local, pues habrá que revisar posteriormente si ese procedimiento que se organizó en esa entidad federativa es conforme a la constitución o no. Porque aquí nos dice el 133, si tu constitución dice otra cosa distinta a la federal y es contraria a lo que dice la federal, de todos modos el juez o la jueza debe aplicar la constitución federal frente a la constitución local. Aunque seas juez local, tú debes de atender a lo que dice la constitución federal y no atender a lo que dice la constitución local si es contraria a la disposición de la constitución local a la federal, ¿no? Y bueno, entramos a este tema primero, el derecho a la consulta de las personas con discapacidad. Entonces también hay que revisar, hay que hacer consultas, hay que emitir mecanismos de participación ciudadana donde se revisen estos temas. ¿Por qué es muy importante que participe la ciudadanía? Porque de ahí tienen un parámetro muy importante las legisladoras y los legisladores para crear una ley. Entonces, las consultas ciudadanas son muy importantes porque con base en estas consultas ciudadanas después se puede crear una ley muy importante. Sobre todo, imagínense, queremos tener una ley para la participación política de las personas con discapacidad, por ejemplo, en una entidad federativa, pues qué mejor que consultar a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, para que esas personas nos digan en una consulta, quizá, qué es lo que se necesita en esa ley. ¿Qué es lo que debe de decir esa ley? Pero no solamente consultar a estas personas, sino consultar a toda la ciudadanía, ¿no? Para tener ahí algunos mecanismos, ¿no?
¿Cuáles han sido los problemas, por ejemplo, de las personas con discapacidad cuando acuden a una elección a votar? ¿Qué problemas tienen? ¿Qué barreras tienen? Entonces, en una consulta se puede también revisar, pues, cómo reformar la ley. Y se le debe preguntar, no solo les digo a este grupo vulnerable, en situación vulnerable, que son las personas con discapacidad, sino se les puede preguntar a cualquier persona, ¿no? Aquí con mi compañero Octavio Vado ya vieron algunos temas y seguiremos revisando estos temas que también nos ha señalado en esta presentación que viene aquí, ¿no? Del doctor Octavio Vado. Primero hay que ver por lo pronto, por ejemplo, en estos temas se nos dice, ¿no? Se considera que el derecho mínimo de consulta para las personas con discapacidad debe al menos cumplir con los siguientes requisitos. Es decir, ¿qué es lo mínimo que se va a consultar a las personas con discapacidad? Pues para llegar a una nueva estructura, a una nueva legislación y quizá también a una nueva participación política de estas personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y nos dicen algunos tratados internacionales que primero debe haber una convocatoria pública, abierta y previa para que todos los involucrados que señala este tratado internacional puedan participar en el tema y dar sus opiniones. Entonces, se puede dar una consulta abierta para toda la ciudadanía o podemos tener una consulta abierta solamente para las personas con discapacidad. Es lo primero que se tiene que decidir, pero nos dice el tratado internacional, esta convención internacional nos dice, ¿sabes qué? Debe convocarse a todos los grupos en situación vulnerable para que opinen sobre determinados temas. ¿Qué puede opinar una persona con discapacidad? Pues cómo se debe de reformar la ley para que tengan menos problemas y menos barreras, qué deben de hacer todas las autoridades de nuestro país para que tengan menos problemas, menos barreras, porque se encuentran en una situación vulnerable, y ya centrando en la materia electoral, pues qué se puede realizar también en la ley para que ellos puedan acudir a la casilla a votar el día de las elecciones, o lo puedan hacer vía electrónica, o lo pueden hacer vía internet, es decir, hay que revisar todos esos temas en una consulta abierta. El primer tema de la consulta es si es abierta para todas las personas que se encuentran en este grupo vulnerable o si debe ser abierta para toda la ciudadanía en general. En algunos países hay pruebas piloto, fíjense. Antes de hacer la consulta, se le dice a determinados ciudadanos o ciudadanas, ¿sabes qué? Tú acompaña a una persona con discapacidad durante todo el día, para que estas personas se sensibilicen y vean exactamente cuáles son todas las necesidades que tiene una persona con discapacidad. Entonces, a ver, esta persona tiene que andar en silla de ruedas. Ah, muy bien. Entonces, acompáñalo desde que sale de su casa hasta que regresa de su casa, en todas sus actividades. Porque si esta persona después participa en una consulta ciudadana, pues se va a dar cuenta exactamente todo lo que se necesita para esta persona con discapacidad. A ver, salimos de la casa, fuimos al transporte. Las banquetas no tenían las situaciones especiales para poder bajar con la silla de ruedas. Había que saltar la banqueta, no había rampas. Llegamos al transporte, no había un mecanismo especializado para personas en silla de ruedas. Llegamos y nos subimos al transporte, tampoco no había un espacio especializado para personas con sillas de ruedas. Nos bajamos, ahí tuvimos que ayudar entre todos a esta persona en silla de ruedas porque no había un mecanismo especializado para que se bajara el transporte. O sea, en pocas palabras, solo no lo pudo haber hecho. En otros países del mundo sí lo puede hacer solo. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Necesitamos una legislación para que se creen las estructuras necesarias. Pero la legislación la van a aprobar una serie de senadoras y senadores, por ejemplo, bueno, que ellos se sensibilicen en esos temas. Entonces, en una consulta abierta, sí es muy importante que participen todos, pero con un cierto grado de sensibilización, que conozcan efectivamente la problemática. Los involucrados, que deben ser el grupo en situación vulnerable, pero también la ciudadanía en general.
debe haber una política pública abierta para generar una nueva cultura entre toda la ciudadanía para apoyar a estos grupos en situación vulnerable. Y cuando se consulte, pues se tome en cuenta todas las opiniones, pero con cierto grado de información. Si yo soy una persona que no estoy en un grupo vulnerable, no voy a conocer las necesidades del grupo vulnerable porque yo no estoy en ese grupo. Pero si acompaño a las personas de ese grupo vulnerable a ver a todos los problemas que se enfrentan, por ejemplo, durante un día, pues ya voy a... Entonces, ojo, como nos dice aquí, primero debe haber una convocatoria pública, debe haber una convocatoria abierta, ¿no? Y debe citarse, obviamente, en esta consulta a todos los involucrados, pero también escuchar opiniones de muchas personas que no están involucradas, pero que conocen la problemática, ¿no? Segundo punto, relacionado con el punto anterior, debe de haber una difusión adecuada, al menos de la propuesta legislativa inicial. Es decir, cómo se va a reformar la ley. ¿Cuál es la iniciativa de ley? ¿Cuál es la propuesta? Y aquí viene el tema complejo, ¿cómo difundirle a toda la ciudadanía cuál es la propuesta de modificar la ley? Para que luego acudan a la consulta y digan si es importante modificar la ley en ese sentido o no es importante modificar la ley. Pero para hablar de una modificación y de incorporar una nueva legislación relacionada, por ejemplo, con estas personas con discapacidad, hay que conocer la ley, ¿no? Por ejemplo, en revocación de mandato que se nos dijo, primero había que conocer cuál es el procedimiento, después había que conocer, pues, para qué existe la figura de la revocación de mandato, y luego si esta figura aplicaba o no aplicaba para este presidente, ¿no? Y cuándo era vinculante y cuándo no. Por ejemplo, se dice si hay 40% de votos o 40% de participación de los de la lista nominal es vinculante. Si no tenemos el 40% de participación, no es vinculante. Pero todo eso, ¿quién nos lo va a decir? ¿Quién nos los va a explicar? Y todo esto lo debemos de conocer antes de acudir a la revocación de mandato. Lo mismo sucede en cualquier consulta. En una consulta, por ejemplo, aquí para personas con discapacidad, pues tenemos que ver cuál es la propuesta legislativa. ¿Qué dice la ley? ¿Estamos de acuerdo, por ejemplo, con esa ley para luego votar para que esa ley se incorpore ya y se apruebe, en su caso, esa norma? Pero hay que revisar la propuesta. Después hay que debatir la propuesta y hay que dar soluciones sobre si esa propuesta es la idónea o hay que modificarle algunos temas a esa propuesta. Pero si no conozco la propuesta, y después, ¿cómo voy a difundir esa propuesta a toda la ciudadanía? Si la consulta es abierta para toda la ciudadanía, es decir, apruebas o no apruebas esta ley para que salgan beneficiados las personas con algún tipo de discapacidad. Si a mí me van a hacer la pregunta, ¿apruebas o no la ley? ¿Estás de acuerdo con esta propuesta legislativa? Pues tengo que conocer la propuesta legislativa. Y entonces ahí viene otro problema complejo, pues ¿cómo le vamos a hacer para que toda la ciudadanía pues conozca esta propuesta legislativa? Claro, ahí nos va a servir mucho, seguramente con el tiempo, pues las nuevas tecnologías. Si esto se publica, si esta nueva ley se publica en redes sociales, pues automáticamente una gran parte de la ciudadanía va a tener esa información porque se está publicando en redes sociales, si se publica en radio y televisión, no tiene el mismo impacto, pero también es muy importante, a que solo, por ejemplo, tengamos 2 o 3 espectaculares ahí diciéndonos, va a haber una propuesta legislativa para reformar la ley en este sentido. No es lo mismo que tener ahí en radio y televisión diversa propaganda y sobre todo diversa propaganda en redes sociales. Para yo conocer, como les digo, cuál es la iniciativa. O de ser el caso, como dice aquí la lámina, pues quizá tengamos varias iniciativas. ¿Y cuál es el dictamen original sobre ellas de la Cámara de Origen? A lo mejor tiene que pasar esta ley por las 2 cámaras, qué dijo la primera cámara, qué dijo la segunda cámara, cuál fue el dictamen de la revisora, es decir, primero pasó por diputadas y diputados, qué señaló el Senado de la República sobre esta nueva ley,
en fin. Se pueden introducir, obviamente, como lo dice aquí el tratado, nuevos cambios posteriormente, una vez que las legisladoras y los legisladores los revisan, se pueden promover nuevos cambios hasta tener todo el procedimiento legislativo. Pero de entrada la consulta será, ¿necesitamos una nueva ley? Uno. Dos, ¿qué debe decir la nueva ley? Y dos, ¿quiénes se van a encargar de que se apruebe esta nueva ley y con base en qué se va a aprobar esta nueva ley? Porque acuérdense, los que vamos a decidir en estas consultas o en estos mecanismos de participación ciudadana somos las ciudadanas y los ciudadanos. No queda el asunto, como lo vimos desde un principio, directamente a la decisión de nuestros representantes ir en el Senado de la República o nuestros representantes en la Cámara de Diputados y Diputados. Ellos en estos casos de consultas directas no van a tomar la decisión. Quizá en la Cámara de Diputados y Diputadas manden una iniciativa de ley, pero los que tendríamos que decidir sobre esa consulta, perdón, somos las ciudadanas y los ciudadanos. Y ojo, recuerden que tiene que ser también una decisión muy pensada, muy bien informada para tomar las mejores decisiones. Si no, acuérdense lo que pasó en Inglaterra. Ahí en el Reino Unido, pues había un grupo inconforme en el Reino Unido y presionaron, creo que era el primer ministro en ese tiempo, y presionaron al primer ministro y entonces, bueno, había una presión tan grande ante el primer ministro en Inglaterra, en Reino Unido, que pues, se dijo, vamos a hacer aquí un mecanismo de participación ciudadana. Y entonces vamos a decidir si nos vamos de la Unión Europea o seguimos incorporados a la Unión Europea. En Inglaterra se dio un tema así también muy importante, donde se le consultó a la ciudadanía, ¿quieren que nos separemos de la Unión Europea o quieren seguir en la Unión Europea? Porque había un grupo de la sociedad en Inglaterra muy importante que decía económicamente no nos está muy bien, no nos está yendo muy bien. Había otro grupo que económicamente sí le estaba yendo muy bien. Entonces al grupo que económicamente no le estaba yendo muy bien, pues dijo, no, hay que separarnos de la Unión Europea. Pero en realidad, fíjense ya los que me platican que vivieron ese procedimiento de participación ciudadana, me platican en realidad el grupo que no estaba bien económicamente, lo que quería era presionar al gobierno para que tuvieran más temas económicos a su favor, pero no querían separarse de la Unión Europea. Ese grupo lo que quería es decirle, nos queremos separar de la Unión Europea, pero con la idea de que el gobierno inglés pues les diera mayor participación económica, pero nunca separarse de la Unión Europea. Pero así lo vamos a presionar. ¿Sabes qué? Si no tengo yo esta participación económica, entonces me voy a separar de la Unión Europea. Y así se presiona al gobierno para que el gobierno pues le dé más temas económicos a esos grupos o a esas poblaciones. Entonces se presionó al primer ministro, se presionó al gobierno inglés, se llevó a cabo este mecanismo de participación ciudadana y se hizo la pregunta, ¿quieren seguir dentro de la Unión Europea o quieren separarse de la Unión Europea? Entonces se tenía ahí en las encuestas previas, pues un margen que se decía, bueno, el 40% va a decir, queremos separarnos de la Unión Europea y el 60% va a decir, no queremos separarnos. Entonces la idea era no separarse, pero que ese 40 que dijo me quiero separar, pues atender sus demandas económicas. Porque obviamente si se quiere separar de la Unión Europea es que no está conforme con los temas económicos. Entonces así se obligaba al gobierno inglés a revisar los temas económicos de ese 40% que no estaba de acuerdo, ¿no? Así estaba la idea. Pero ¿qué creen que pasó en Inglaterra? En el Reino Unido viene el mecanismo de participación ciudadana, viene el referéndum o el plebiscito, llegan, las personas toman la decisión y ¿qué creen? Por un margen muy pequeño, pero ganaron los que querían separarse de la Unión Europea. O sea, se les fue de las manos, votó más personas diciendo queremos separarnos de la Unión Europea de los que dijeron que queremos quedarnos dentro de la Unión Europea. Y entonces, ¿qué pasó en Inglaterra? Pues renunció el primer ministro y finalmente Inglaterra, el Reino Unido, se separó de la Unión Europea. A lo mejor no estaban de acuerdo, ¿eh? Pero como así se resolvió
ese procedimiento, ese plebiscito, la ciudadanía decidió separarse de la Unión Europea. Entonces, en este momento, pues Inglaterra, Reino Unido, está separado de la Unión Europea, no forman parte de la Unión Europea. Aquí también se demuestra cómo en Canadá, cómo son democracias avanzadas, donde sí toma decisiones la ciudadanía y donde el gobierno tiene que respetar las decisiones de esa ciudadanía. Imagínense lo que le costó al gobierno inglés atender la decisión de la ciudadanía de separarse de la Unión Europea. Le ha costado millones de euros, pero así lo decidió la ciudadanía. Y entonces creo, no estoy seguro, pero creo que en Inglaterra deben de esperarse un plazo de no sé cuánto tiempo para volver a hacer una nueva mecanismo de participación ciudadana, a ver si ahora quieren otra vez unirse a la Unión Europea o no, pero deben de dejar un plazo, que no sé de cuánto tiempo es, para volver a emitir una convocatoria y que vuelva a participar la ciudadanía, a ver si ahora quieren seguir separados de la Unión Europea o quieren otra vez unirse, ¿no?, a este grupo de la Unión Europea. Debe pasar un tiempo. Por lo pronto, no está Inglaterra en la Unión Europea y esto ha tenido consecuencias económicas muy importantes, pero pues fue la ciudadanía la que decidió. De eso se trata, ¿no? De una democracia directa. Los países anglosajones son los que tienen esta serie de mecanismos muy importantes donde se respeta lo que dice la ciudadanía y vean temas tan importantes, separarnos de la Unión Europea o de plano que nuestro Estado se separe de Canadá. Y ahí están, ¿no?, los procedimientos de participación ciudadana, ahí están muy claros y todos los respetaron y no se impugnaron posteriormente. En México sí tenemos que tener la autoridad a la cual podamos acudir a impugnar diversos temas relacionados con un mecanismo de participación ciudadana. Es otro caso México, es otra cultura México, todavía no es una democracia tan avanzada, la calidad democrática en nuestro país poco a poco se va fortaleciendo, pero obviamente no tenemos la misma calidad democrática que en Inglaterra o la misma calidad democrática que en Canadá. Imagínense, en Inglaterra ni siquiera tienen constitución, no tienen leyes así específicas, no necesitan muchas veces las leyes porque pues es la propia ciudadanía la que toma las decisiones. Por ejemplo, una vez un inglés que vino a México nos platicó que no, es que aquí ustedes tienen el procedimiento especial sancionador y nada más sale un espectacular antes de que empiece el proceso electoral y luego llega la denuncia y se impugna que son actos anticipados de campaña y hay que sancionar al que puso el espectacular, al que aparece dentro del espectacular, quién lo pagó, qué partido político está beneficiándose, hay que sancionar a todos esos. Y luego al candidato o al precandidato o al aspirante a candidato que aparece en ese espectacular, también hay que sancionarlo porque todavía no ha pasado ni siquiera el proceso electoral. Entonces nos dice el inglés, aquí en México están sobreregulados, todo está regulado, hay una serie de sanciones para todos los que se anticipan, etcétera. Tienen medios de impugnación, tienen legislación, tienen denuncias, tienen las autoridades que las resuelven, ahí están las sanciones, etcétera. Dice, toda esa estructura de legislaciones y autoridades tan importante en México que tienen, no la tenemos en Inglaterra, ¿no? Y entonces, claro, viene ahí la pregunta, bueno, ¿y por qué no la tienen en Inglaterra? ¿No? Y fíjense lo que preguntó un compañero, ¿a poco en Inglaterra nadie se adelanta? ¿A poco en Inglaterra nadie pone un espectacular antes de tiempo? Nadie promociona su candidatura antes de tiempo. ¿A poco todos respetan esos temas? ¿Y qué creen que nos contestaron? Sí. En Inglaterra nadie se adelanta. En Inglaterra nadie utiliza recursos públicos para una propaganda electoral. Nadie. Nadie se adelanta. Nadie quiere decir ahora yo quiero ser tal, quiero ejercer tal cargo. Y bueno, la pregunta entonces final fue, ¿y por qué nadie se adelanta? Y fíjense lo que nos contestó el inglés. En Inglaterra nadie se adelanta porque el que se adelante pierde la elección. Porque la ciudadanía dice, mira, esta persona está haciendo trampa. Si está haciendo trampa antes de que gane la elección, imagínase las trampas que va a hacer ya que esté ejerciendo el cargo.
Por lo tanto, esta persona es un tramposo, nadie vota por él y pierde la elección. Entonces, no hay actos anticipados de campaña, no hay procedimientos especiales sancionadores, no hay ley, porque ahí directamente la ciudadanía dice, no te adelantes, no hagas trampa, no utilices recursos públicos, porque si la ciudadanía lo advierte, la sanción es directamente de la ciudadanía. Simple y sencillamente, no vas a ganar la elección, porque la ciudadanía no va a votar por ti. Eso es una democracia avanzada, donde la ciudadanía decide y no se necesita una legislación súper estricta y no se necesitan autoridades súper estrictas, porque ahí la propia ciudadanía es la que necesariamente va a sancionar. ¿Cuál va a ser la sanción de esa persona? Pues no vas a ganar la elección de entrada, ¿no? Quizá existan otras sanciones. Pero de entrada ya sabe esa persona que si se adelanta, automáticamente va a perder la elección porque la ciudadanía no va a votar por él. Entonces, ¿qué sucede? Nadie se adelanta. Entonces les digo, insisto, ojalá en México lleguemos a esas democracias tan avanzadas que ni siquiera en muchos casos necesitemos legislación. Pero mientras tanto, ahí está la legislación, hay que revisar la legislación, ahí están las autoridades electorales, hay que revisar la función de todas y cada una de las autoridades electorales y hay que revisar quiénes participan en todos estos mecanismos de participación ciudadana. Pero sobre todo lo importante en México es crear mecanismos de participación ciudadana que nos beneficien a toda la ciudadanía. Eso es lo más importante. Los mecanismos de participación ciudadana son para que nos beneficien a toda la ciudadanía y poner un énfasis especial, como lo decimos en estas láminas, en las personas que se encuentran en situación vulnerable. Hay muchos grupos, mujeres, personas con diversidad sexual, personas con discapacidad, personas que están en prisión, etcétera, ¿no? Hay una serie de grupos en situación vulnerable que se deben de proteger, se deben de crear estructuras, se deben de crear leyes y para eso muchas veces se debe escuchar a la ciudadanía para que entre toda la sociedad se revise cuál es la mejor forma de proteger a estos grupos en situación vulnerable. Para eso debemos de tener las consultas ciudadanas, para tener una mejor sociedad y para proteger sobre todo a los grupos vulnerables que se encuentran en situación vulnerable. Pero para eso también pues tenemos muchas veces que pues revisar los temas para poder opinar, ¿no? Ponernos en sus zapatos y revisar qué barreras tienen y cómo evitar esas barreras que tienen. Por lo tanto, se dice aquí, habrá que revisar siempre en todos los casos. Esta es una disposición internacional, pues aplica para muchos países, ¿no?, que están bajo el régimen de tratados internacionales, como es México. Los tratados internacionales son obligatorios. Luego, bueno, se debe difundir estas iniciativas de ley a favor de las personas con discapacidad. Estas nuevas leyes deben difundirse, como ya lo vimos, de forma más adecuada. Aquí las nuevas tecnologías nos van a servir mucho. Si estas iniciativas de ley por las cuales nosotros vamos quizá a votar o no votar, pues deben de difundirse adecuadamente en los mejores medios de comunicación, redes sociales, televisión, radio, y deben ser accesibles, deben ser con un lenguaje accesible. Si nosotros revisamos una ley toda complicada, que no entendemos bien lo que dice, pues ¿cómo vamos a votar a favor o en contra de esa ley o de esa iniciativa o de esa nueva estructura que se pretende realizar si no conocemos exactamente qué dice? Entonces nos dice el Tratado Internacional, debe aplicarse con un lenguaje entendible para todos los interesados, dado que en estos procesos deben participar personas y organizaciones que las representan, quienes no necesariamente cuentan con la asesoría jurídica idónea. Obviamente no son abogados y no son abogadas las que participan en todos estos temas de consulta, y si no son todos abogadas o abogados, pues deben entenderse exactamente cuál es el alcance de estas nuevas medidas, de esta nueva legislación, etcétera, para poder emitir una mejor opinión informada. Entonces debemos de quitar todos estos tecnicismos jurídicos que pueden existir en las leyes para que la sociedad conozca perfectamente esta iniciativa de ley y en un momento dado pueda votar a favor o en contra de esta iniciativa de ley.
lo que puede incorporarse en una consulta o en una figura como el referéndum. ¿Hacemos esta modificación constitucional o no hacemos esta modificación constitucional? Eso se le puede preguntar directamente a la ciudadanía y lo puede decidir directamente la ciudadanía. Tercero, que la convocatoria en que se haga con los plazos razonables y adecuados para esta participación efectiva. Obviamente también se tiene que revisar, como sucede en otros procedimientos de participación ciudadana, pues que se cuente con los plazos adecuados para implementar toda la logística de estos procedimientos de participación ciudadana. Obviamente, si vamos a acudir a tomar una decisión o a contestar una pregunta, pues tiene que ser, por ejemplo, en domingo, en un horario amplio, tiene que estar una casilla cerca de mi localidad y tiene que estar, pues ahí, obviamente, la papeleta. Claro, como les digo, la tecnología puede hacer mucho más eficientes todos estos procedimientos de participación ciudadana, porque cuando los tengamos electrónicos, créanme que se van a desarrollar de una forma mucho más efectiva, vamos a tener mucho mayores procedimientos de participación ciudadana, ya quizá nos van a preguntar en las distintas entidades federativas, bueno, pues ¿qué quieren? ¿Un hospital? ¿Quieren un parque? ¿O quieren alguna oficina pública? Y entonces nosotros decidamos qué es lo que queremos, si un puente, si un parque, si una escuela, si un hospital. Pero ya si es electrónicamente lo podemos hacer mucho más rápido, con mucho menos costos y con más eficiencia y certeza sobre esa decisión. También nos pueden preguntar, como es el caso, que quieren reformar la ley, cómo reformamos la ley, qué opinan de esta ley, cómo podemos proteger a estos grupos vulnerables. Todas esas consultas se pueden realizar. Obviamente, de forma electrónica van a ver, desde mi punto de vista, cuando estas consultas, o estos plebiscitos, estos referéndums se puedan hacer de forma electrónica, vamos a desarrollarnos mucho más rápido y vamos a tener mucho más procedimientos de participación ciudadana. Nos necesitamos la tecnología, porque ya vimos revocación de mandato, solo salió a votar 17%. Con una tecnología más avanzada, quizá pues vote mucho mayor gente o tome la decisión o conteste la pregunta mucho mayor gente, porque no hay que salir a votar. A lo mejor desde nuestra computadora contesta esta pregunta sí o no, ponemos nuestra huella digital o con, ¿no? Con la vista también, etcétera, como sea, pero electrónicamente contestamos la pregunta directamente desde nuestro domicilio, desde nuestro celular y entonces obviamente pueden ir fomentándose con mucho mayor fuerza este tema de las consultas ciudadanas. Bueno, aquí seguimos. El cuarto nos dice, debe ser de buena fe. Obviamente estas consultas deben ser de buena fe. La idea, les digo, será siempre pues llegar a una mejor situación, sobre todo tratándose de estos grupos vulnerables. Buscar que vivan de una forma mejor todos estos grupos vulnerables, entre ellos estos grupos de personas con discapacidad. Entonces debe de realizarse de buena fe. Esto entendido como un proceso en donde se pretende escuchar, ¿no? Obviamente, como se dice aquí, no nada más oír, sino escuchar, atender exactamente lo que nos están diciendo los interesados para incorporar todas sus propuestas plausibles que pueden enriquecer el producto legislativo. ¿Quiénes son los interesados? Pues directamente las personas con discapacidad o quizá todos los familiares también de las personas con discapacidad o quizá los que trabajan en la oficina con las personas con discapacidad, todos son interesados. Entonces hay que escuchar cuáles son sus propuestas para posteriormente modificar quizá esa iniciativa de ley y que se apruebe una iniciativa de ley pues mucho más completa, con las propuestas de toda la sociedad, con las propuestas de toda la ciudadanía que mencionen en sus consultas, que finalmente se aprobarán, ¿no? Como dice aquí, partiendo además del supuesto de que las opiniones que se viertan no necesariamente resultan obligatorias. O sea, vamos a escuchar tu opinión quizá en esa consulta, no es obligatoria, pero sí la vamos a tomar en cuenta para aprobar una nueva ley, ¿no? Les digo, muchas veces ya podemos llegar hasta a democracias muy avanzadas donde la ciudadanía aprueba directamente la ley. Pero podemos empezar primero, consúltenos sobre esa ley y que posteriormente ya esa ley la apruebe el Congreso de la Unión, pero sí solicita nuestra consulta.
para que sobre todo las personas interesadas sean tomadas en cuenta sobre los temas que van a enriquecer, obviamente, la expedición de esa nueva ley. Y hay que preguntarle directamente a los interesados, pues si soy adulto mayor y voy a emitir una ley relacionada con los adultos mayores, pues hay que preguntarle a los adultos mayores. Si voy a emitir una ley relacionada para favorecer, ¿no?, los temas relacionados con las personas con algún tipo de discapacidad, pues los primeros que les tengo que preguntar si está bien la ley o no es las personas con discapacidad. Y luego, obviamente, como lo ha estado haciendo el Tribunal Electoral, deben de dictarse medidas afirmativas para que esas personas, por ejemplo, con discapacidad, pues participen en los procesos políticos y ganen elecciones. ¿Por qué debe haber acciones afirmativas para que las personas con discapacidad ganen elecciones? Se registren, obviamente, por parte de los partidos políticos y después ganen elecciones, pues porque es muy importante también tener representantes de esos grupos en situación vulnerable, pues en los órganos que aprueban las leyes. Para el tribunal ha sido muy importante tener que se tengan representantes que participen políticamente, personas con discapacidad, para que luego lleguen a la Cámara de Diputadas y Diputados, al Senado de la República o a un Congreso estatal. Entonces ahí estén representados todas las personas con discapacidad vía ese diputado o vía esa diputada, y promuevan iniciativas de ley esas personas que son diputadas o diputados, por ejemplo, con algún tipo de discapacidad, o un diputado, una diputada con algún tipo de diversidad sexual, por ejemplo, las personas que están en la cárcel. ¿Cuántas veces nos acordamos de las personas que están en la cárcel? Pocas. Dos, ¿cuáles son sus derechos políticos? ¿Tienen o no? Viene la primera pregunta. Pues sí tienen derechos políticos, si no, como lo ha dicho el tribunal, si no hay una sentencia definitiva, pues tienen derechos políticos. ¿Por qué? Porque los derechos políticos se pueden suspender con una sentencia definitiva, pero mientras se lleva el proceso a cabo para que se emita una sentencia definitiva y condenatoria, antes se deben de privilegiar pues tres derechos, ¿no? El derecho a votar, es decir, el derecho, por ejemplo, a ser candidato, o el derecho que tengo yo a votar en una elección. También se debe privilegiar el derecho humano de la presunción de inocencia, y también se debe privilegiar el derecho humano del debido proceso. Entonces el tribunal ha señalado de entrada, necesitamos una legislación donde se señale, no porque estés en la cárcel se suspenden tus derechos políticos. Necesitamos una sentencia definitiva, que el delito sea grave y condenatorio. Mientras tanto, vamos a proteger los derechos políticos de todos los presos o las presas que se encuentran en la cárcel, pero no tienen una sentencia definitiva. ¿Qué tal si la sentencia definitiva dice, se absuelve, como dicen por ahí en pocas palabras, discúlpenos, estábamos equivocados, usted no cometió ningún delito? Ah, pero estuve 5 años en la cárcel y se suspendieron mis derechos políticos, y entonces fui a solicitar una credencial para votar con fotografía y no me la quisieron dar porque estaba en la cárcel. Y es mi derecho a la identidad, porque la única forma para identificarme es una credencial para votar con fotografía, la que nos da el INE, y no me la dio el INE porque se suspendieron mis derechos políticos. Y la pregunta es, ¿por qué se suspendieron mis derechos políticos? Pues porque estoy preso, sí, pero no tengo una sentencia que diga que soy culpable. Entonces, sí sería muy importante, por ejemplo, que se realice una consulta, que se consulte sobre todo a todos los presos y las presas que están en el país, para emitir una nueva legislación donde se diga, mientras no se tenga una sentencia definitiva, se deben privilegiar los derechos políticos de todas las presas y los presos. Hasta que se tenga posteriormente la sentencia definitiva, entonces quizá sí suspender sus derechos. Pero resulta que en estos momentos quizá un preso no pueda votar porque no tiene credencial y porque además se suspendieron sus derechos políticos. Entonces el día de las elecciones no puede votar. Ya ha señalado el tribunal que sí van a poder votar en el 2024 si no tienen una sentencia definitiva. Pero, por ejemplo, en otros países del mundo dicen, no, pues con sentencia definitiva. Hay países en el mundo que dicen, aunque tengan una sentencia definitiva y si el delito no es grave, pues sí puede votar aunque esté en la cárcel. Entonces hay que llevar la casilla a la cárcel, pues hay que llevar la casilla en la cárcel. Pero si este cometió un delito, no es grave, el delito es de 2 años de prisión, por ejemplo,
O sea, en algunos países dicen, no, pues no le vamos a suspender sus derechos, que siga votando. En otros países dicen, si el delito es grave, que no vote. Si el delito no es grave, que sí vote, aunque se tenga sentencia definitiva. Aquí en México todavía no llegamos hasta allá. Aquí en México se dice, si no hay sentencia definitiva, va a poder votar. Pero ya veremos en algún tiempo, en otros criterios, qué sucederá también con las personas que tienen de sentencia definitiva, que tienen que estar, por ejemplo, en la cárcel 2 años, pero el delito no fue grave. ¿Se suspenden sus derechos o no se suspenden sus derechos? Para eso necesitamos una nueva legislación y necesitamos una consulta. Y esta consulta puede ser abierta para todos o puede ser solamente para los presos y las presas, pero necesitamos modificar la legislación y necesitamos que la ciudadanía participe. Pero como nos dice el Tratado Internacional, sobre todo los interesados, los afectados, es decir, las presas y los presos, preguntarles, oye, ¿qué debe decir la ley? Oye, ¿por qué para ti es importante votar? Oye, ¿por qué para ti es importante tener una credencial? Inclusive ya el tribunal ha señalado que si soy candidato y gano una elección y no tengo una sentencia definitiva, pues voy a poder ejercer ese cargo ya cuando salga de la cárcel. Por ejemplo, si soy diputado, estoy en una lista de representación proporcional, gano la elección, llego como diputado de RP, pero estoy en la cárcel. Bueno, no voy a poder en ese momento ejercer mi cargo de diputado de representación proporcional porque estoy en la cárcel. Pero si salgo a los 6 meses, pues a los 6 meses automáticamente voy a poder ser diputado por RP y voy a poder asumir mi cargo. No me van a suspender mis derechos porque estoy en la cárcel porque no tengo una sentencia definitiva. Entonces puedo ganar una elección de RP y puedo ser diputado por representación proporcional y estar en la cárcel y en cuanto salga de la cárcel ejercer el cargo. Ya hay algún tema relacionado con estos del Tribunal Electoral. Entonces vean cómo los derechos de los presos también se están revisando esos temas. También es un grupo en situación vulnerable que no por estar recluido ahí en la cárcel ya se suspendan todos mis derechos. No, necesitamos una sentencia definitiva, porque hay derechos humanos de los que hablan también los tratados internacionales, presunción de inocencia y debido proceso. Nunca se les olvide esos dos derechos humanos muy importantes. Presunción de inocencia y debido proceso. Necesitamos un procedimiento donde yo pueda defenderme, donde yo pueda ofrecer pruebas y ya que tengo una sentencia, todavía a lo mejor me voy a una segunda instancia, ya que tengo una sentencia definitiva de la segunda instancia donde sea condonatoria y el delito sea grave, entonces hasta ahí quizás se suspendan los derechos, pero mientras tanto, pues debe privilegiarse la presunción de inocencia y el debido proceso. Y entonces ahí consultarles, obviamente, este grupo vulnerable, oigan, pues ustedes cómo creen que debe de aplicarse esta ley, ¿no? Como se dice aquí en el tratado, se podrá tomar en cuenta o no se podrá en cuenta todas las participaciones, pero hay que escucharlas. No son obligatorias, pero hay que escucharlas para enriquecer el documento o la nueva legislación relacionada con las presas y los presos. Inclusive se dice también en el Tratado Internacional, podemos hacer una consulta abierta o podemos hacer una consulta directamente a las interesadas y a los interesados, que son las presas y los presos. Pero ahí están, insisto, los tratados internacionales que hablan sobre estos temas, ¿no? Ya mañana seguimos con esta lámina que nos habla de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por lo pronto lo dejamos ahí. Mañana también vamos a ver algunos temas de adultos mayores y vamos a seguir con estos temas de las consultas o los mecanismos de participación ciudadana. Pero les digo, los especialistas siempre nos dicen, si quieres mejorar la calidad democrática de un país, pues el país debe ser más democrático, obviamente, ¿no? Y una de esas formas son los mecanismos de participación ciudadana. Obviamente bien organizados, que puedan participar todas las personas y que se respete la decisión de todas las personas. Pero entre más mecanismos de participación ciudadana tenga un país, más va a aumentar su calidad democrática, porque las decisiones se están tomando directamente de la ciudadanía. Es democracia participativa, decisiones en las cuales están tomándolas directamente la ciudadanía, ¿no? Entonces, bueno, por ahí lo dejamos. No sé si alguna o alguna de ustedes tuviera alguna pregunta, quisiera hacer alguna participación del tema. Ya sé que en anteriores sesiones vieron otros mecanismos de participación ciudadana,
Simplemente en estas sesiones de hoy y mañana nos estamos yendo al tema de consultas. Estamos revisando actualmente este tema de consultas por discapacidad y mañana veremos también algunos tipos de consultas por el tema de adultos mayores. Quizá ustedes también puedan participar en algún otro tema, de alguna otra consulta que ustedes me sugieran que sería importante que se viera en estos diplomados. Claro, vamos a tomar en cuenta cualquiera de sus participaciones. Si se quedan por ahí con alguna duda de algún otro tema, lo podemos ver. Sí, adelante, Víctor. Buenas tardes. Adelante, Víctor. No te escuchamos. Abre tu micrófono, por favor. No sé si querías participar, Víctor. Si no, adelante, Roberto. Te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Eh, bueno, pues la verdad sí, para mí, de antemano, pues felicitarlo por estos temas que en lo personal para mí es novedoso y como que nos abre la perspectiva de que estamos acostumbrados a que todo lo que son consultas o deben de estar, deben ser vinculantes o que no se pueden realizar o no ver de esa manera de cómo realizarlo. Y yo creo que con estos temas que está tratando, pues amplía el espectro de consultar a todos los grupos sociales. Sí, porque luego a veces nos vamos con los más significativos, bueno, los que más renombre tienen, ¿no? De consulta indígena, consulta este, popular, pero lo que usted está hablando, esto de las personas con discapacidad y de los presos, los que todavía no están sido sentenciados, pues la verdad para mí fue algo novedoso y pues hay mucho que estudiar y mucho que reflexionar. Sería todo. Así es, muchísimas gracias, Roberto, y te agradezco de verdad mucho porque te tocó en la sesión anterior en la mañana, ahora te tocó esta sesión. Te agradezco mucho tu atención, que estás interesado en todos estos diplomados de la Escuela Judicial Electoral. Y le reitero a Roberto y a todas y todos ustedes, yo estoy a sus órdenes aquí. En mi correo electrónico que viene al principio de la presentación es darío.mora@te.gov.mx. Ahí estoy a sus órdenes. Les puedo mandar mañana que terminemos con esta sesión. Les puedo hacer llegar esta presentación directamente a su correo electrónico. Es una presentación que trabajé yo, pero en algunas láminas ahí está el nombre también de mi compañero de la Escuela Judicial Electoral, el doctor, aquí viene el doctor Luis Octavio Vado Grajales, también me facilitó algunas láminas, pero con todo gusto les hacemos llegar esta presentación el día de mañana, si les interesa, aquí a mi correo electrónico dario.mora@te.gov.mx. Mañana, como lo dice Roberto, veremos algunos otros temas, sí son temas novedosos, pero bueno, en estos temas, por eso al final abrimos este capítulo de otras consultas. Si ustedes tuvieran algún otro tema que les gustaría que se llevara a cabo en algún otro diplomado, que incorporáramos alguna clase en este diplomado con alguna otra consulta que ustedes crean que es importante, pues con todo gusto nos los pueden señalar mañana, ¿no? Aquí nos dice Margarita, este es mi correo. Muchas gracias, Margarita. A ver, Lisbeth, adelante, ¿quieres participar? Creo que está primero el compañero Víctor. Ah, sí, es que ya le pedimos la palabra a Víctor. Víctor, ¿quieres participar? Sí, Porque... sí, perfecto, Víctor. gracias, Noele. Adelante. La verdad es que hace un segundo falló mi micrófono. Sí, Podía perdón, Víctor, conectarme. adelante. Sí, mi participación va más enfocada a lo que manifestó sobre las consultas, cuando estuvo platicando sobre las consultas directas que se les hacen a las personas con discapacidad, pero que yo, desde mi punto de vista, que relacionado con lo que son las consultas que hacen a los indígenas, a la par de ellos, no está tan regulado o no está tan bien definido, que eso muchas veces crea confusión porque no hay una directriz o no hay una reglamentación, desde mi punto de vista, clara, que pueda ayudarnos a que se revisen o cuáles son las consultas que les debe de corresponder o que podrían realizar, por ejemplo, los de las consultas indígenas. ¿Cuáles son esas consultas que se deben de hacer? Entonces, desde mi punto de vista es muy vago. No sé cuál sería su opinión respecto a las consultas indígenas.
Sí, muchas gracias, Víctor. Mira, por ejemplo, las consultas indígenas, hay todavía muchas comunidades indígenas donde, pues todavía lo tengo que decir así, hay en algunas partes donde todavía las mujeres no tienen acceso a la participación política, acceso a tomar decisiones dentro de sus asambleas. Entonces, una consulta dentro de esa propia comunidad es ¿por qué no pueden participar las mujeres? ¿Usted qué piensa? ¿Deberían de ya participar las mujeres dentro de sus asambleas y tomar decisiones también dentro de sus asambleas con las mujeres, la participación política de las mujeres y llevar a cabo una consulta? Una vez que arroje resultados esa consulta, posteriormente, como sucede en Oaxaca, por ejemplo, el Instituto Estatal Electoral de Oaxaca podría ir a esa comunidad a sensibilizar a la ciudadanía conforme a los datos que afronte esa consulta. A lo mejor la consulta nos dice, no, no queremos la participación política de las mujeres. Y entonces, bueno, va la autoridad electoral, en ese caso, sensibiliza ahí a la comunidad, les da cursos de capacitación, cursos de sensibilización, y se les dice, oye, ¿por qué opinaron la mayoría que no quieren? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Cuáles son sus opiniones? ¿Cuáles son sus decisiones? Y entonces, en algunos cursos de sensibilización que ha realizado el Instituto Estatal Electoral de Oaxaca, pues ha cambiado la perspectiva de esa comunidad y ya han incorporado la participación de las mujeres en diversos procesos electorales y en las decisiones de sus asambleas, etcétera. Entonces, desde mi punto de vista, se podrán realizar esas consultas, ¿no? Para saber estrictamente por qué en ese uso y costumbres que tiene miles de años, pues sigue siendo vigente en este tiempo, que nos diga la propia ciudadanía, ¿no? ¿Por qué estiman este tema o aquel tema, cualquier tema relacionado con el tema político, pues sí podrían realizarse esas consultas, por ejemplo, Víctor, ¿no? Y algunos otros temas que no son relacionados con la materia electoral, pero que quizá las consultas arrojen ciertos resultados para que ya, pues, el Estado o el gobierno federal tome ahí las medidas necesarias, están de acuerdo con los programas sociales, no están de acuerdo dentro de la comunidad indígena, etcétera, ¿no? Yo creo que esa sería la finalidad, Víctor, pero les digo, estamos empezando de cero, apenas se está trabajando sobre estos temas. Acabamos de tener la experiencia, obviamente, de la revocación del mandato como una consulta nacional. Habrá que revisar, pues, todos los cuestionamientos que se dieron en esta consulta, cuáles fueron los resultados, para obviamente ir perfeccionando todo este tema de la participación ciudadana, ¿no? En este tipo de temas, los mecanismos para que participemos directamente la ciudadanía, que no estamos acostumbrados, les digo, en México estamos acostumbrados a que todo lo deciden las senadoras, los senadores, los diputados, las diputadas, todo se decide allá. No estamos acostumbrados a una participación ciudadana, entonces también es un tema de cultura política y tomar debidamente bien las decisiones sobre cualquier consulta que se nos haga a la ciudadanía. Les digo, las democracias más avanzadas en Inglaterra se separaron de la Unión Europea. En Canadá, casi Quebec se vuelve nación independiente. No estamos en ese tema todavía en México, pero vean cómo las democracias más avanzadas pues toman decisiones de ese gran calado, ¿no? De esa gran magnitud. Nosotros debemos ir poco a poco, pero sí tenemos que ir fomentando y difundiendo este tema de los mecanismos de participación ciudadana. Muchas gracias, Víctor. Adelante, Sí, Lisbeth. gracias, gracias. A ti, Víctor, estamos aquí a tus órdenes. Adelante, Lisbeth. Gracias. A mí me resonó mucho esto de la participación de las personas que están en prisión preventiva, ¿no? Y lo Así que es. usted refería de que hay países donde sí pueden votar, por ejemplo, en Noruega, el modelo noruego, el modelo penal noruego es muy particular. Lo máximo que puede estar una persona en prisión son 14 años, ¿no? Ellos sí pueden votar, incluso con sentencia, incluso con delitos graves, ¿no? Y los candidatos, las candidatas acuden a las prisiones a hacer la campaña. Y pensaba en esto que decía usted del instituto, de los mecanismos para la participación, ¿no? Ahora en la elección de diputados, las personas en prisión preventiva pudieron votar. Aquí en mi distrito tuvimos 3 votos de personas en prisión preventiva. Pero no me había yo cuestionado, por ejemplo, esto que señala de las credenciales para votar, porque realmente no hay un mecanismo que esté aprobado para ello. Si hay una persona enferma o un adulto mayor o alguien que tiene problemas de salud graves que le impiden salir de su casa, pues puede solicitar un trámite por el artículo 141 y el módulo móvil va a su casa para hacer su trámite. Pero si una persona, sí es cierto, en prisión preventiva, su credencial perdiera vigencia,
en los traslados la extraviara, dejaría, ¿no?, de formar parte del listado nominal, y aunque formalmente no se hayan suspendido sus derechos políticos electorales, en la realidad sí ya no estarían operando porque estaría imposibilitado para ser partícipe de esto. Y creo que, digo, no sé, a veces es algo que no nos cuestionamos o no nos preguntamos. Sé que ahorita está en discusión la posibilidad de que se acuda a las prisiones a solicitud de las personas que están en prisión preventiva para hacer sus trámites, pero como eso dependería realmente ya más bien de no solo de la operación del instituto, sino de una reforma legislativa, es poco probable que avance de aquí al menos al 2024, quizás después ya para que se les pueda a ellos estar incorporando como de manera ordinaria al listado, ¿no? Pero sí, me resonó mucho el que era, por ejemplo, una situación que no nos cuestionamos o que no siempre nos cuestionamos en esta idea de la máxima protección de los derechos humanos que debería haber, tanto como autoridades administrativas como las autoridades jurisdiccionales, ¿no? Exactamente, Lisbeth, muchas gracias por tus comentarios. Veo que estás muy informada sobre este tema del derecho de las presas y los presos, y qué bueno, y gracias por tocarnos este tema de Noruega. Es un tema muy interesante donde todas las personas ahí pueden votar, y pues qué bueno que también nos comentas, en México poco a poco se están abriendo las puertas para que pues no pierdan todos los derechos que tienen los presos simplemente por estar presos y no tienen una sentencia definitiva, y ver cómo se pueden implementar estos mecanismos, pues por lo pronto para que tengan credencial y después para que puedan votar en las elecciones si es que no tengan una sentencia definitiva, y pensar como tú bien lo dices, Libet, pues en Noruega también las personas que tienen una sentencia definitiva pueden votar, llegar hasta pensar en eso, si se suspenden sus derechos, si no, si es delito grave, si no es delito grave, pero siempre, como lo dices también, Libet, atendiendo a lo que nos dice el primero de la Constitución, tenemos que proteger los derechos humanos de todas las personas, en este caso los derechos políticos de todas las personas, y si estas consultas nos sirven de alguna forma para tener mejor legislación y con esta mejor legislación proteger de una forma más eficiente los derechos políticos de las personas, pues adelante todo este tipo de consultas para tener mejores legislaciones, tener mejores legisladoras y legisladores, y sobre todo ellos conozcan pues qué opina la ciudadanía sobre algún tema para que lo incorporen en las próximas reformas electorales. Como tú dices, a lo mejor no dejamos todo listo para el 24, pero ya se estará trabajando para posteriormente del 2024, pues seguir ahí tratando de proteger cada vez de una forma más importante los derechos humanos de todas las personas y tener una mejor calidad democrática en nuestro país, ¿no? Muchas gracias, Lisbeth. No sé si hubiera alguna otra participación. Si no, pues les agradezco a todas y a todos mucho su atención. Les digo, a esta presentación mañana, si me escriben en mi correo electrónico, con todo gusto se las hago llegar, perdón. Por lo pronto, pues les agradezco a todas y a todos mucho su atención, que tengan una excelente tarde y nos vemos mañana a las 11 para concluir con esta sesión de otras consultas. Muchas gracias a todas y a todos, y muchas gracias al ingeniero que le dio seguimiento a esta presentación, compañero de Aleja. Hasta luego, cuídense mucho, que estén muy bien, gracias, nos vemos mañana y gracias.